Queridos hermanos, los saludo e introduzco este comentario al Evangelio del cuarto domingo de Cuaresma con la oración colecta de este domingo. Dice, oh Dios, que por tu verbo realizas de modo admirable la reconciliación del género humano, haz que el pueblo cristiano se apresure con fe gozosa y entrega diligente a celebrar las próximas fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos encontramos en la cuarta semana, el cuarto domingo del tiempo de Cuaresma, el domingo de la alegría, el domingo letare, se dice en latín. Este domingo donde es muy difícil realmente invitar a las personas a la alegría, porque estamos viviendo un tiempo de sufrimiento, un tiempo de purificación, un tiempo donde no se entiende muy claramente qué está sucediendo. Muchas familias me dicen continuamente, no se entiende, ¿qué quiere Dios de esto? ¿Qué quiere sacar Dios de todo esto? ¿Cómo es posible que aquí en Italia, ¿no? mueran más de 700 personas en menos de 24 horas? Qué difícil, hermanos, qué difícil. Qué difícil es pasar a la alegría, qué difícil es invitar al pueblo de Dios a alegrarse, a tener presente la Pascua. El Señor nos consuela. Porque el Señor, como dirá en la primera lectura del libro de Samuel de este domingo, no mira las apariencias, mira el corazón. Y esto es ya una clave para todos nosotros. Mira el corazón del hombre, en la elección de David. Porque si el Señor es nuestro pastor, si te acoges a Él, si retornas a Él, como veremos también en el Evangelio, no te faltará nada, no te faltará nada, tendrás todo. Aunque sí es un tiempo difícil, porque a lo que nos invita verdaderamente el Señor lo resume San Pablo. Antes erais tinieblas y ahora sois la luz, sois luz para esta generación. Pasar de las tinieblas a la luz es la Pascua. Pasar del egoísmo a la donación es la Pascua. Pasar de la muerte a la vida es la Pascua. Pasar del sinsentido a la fe es la Pascua, queridos hermanos. Por eso en el Evangelio de este domingo el Señor nos regala un gran don, que es poder vernos en esta figura del ciego de nacimiento, en esta curación magnífica, en esta entrega, en esta revelación de Cristo como luz del mundo. Lo dirá Él expresamente en el Evangelio. Yo soy la luz del mundo. Vemos como claramente el Evangelio es larguísimo, es el capítulo 9, del 1 al 41, donde el Señor habla de este ciego de nacimiento, un hombre ciego de nacimiento que pedía limosna, uno que no conocía qué cosa era la luz del día, nació así, ciego. Y pasa a los discípulos con Jesús y ellos le ponen una pregunta que hoy a nosotros nos ayudará muchísimo. Es esta pregunta teológica, digámoslo así. Ellos querían poner a la prueba a su maestro, diciéndole, maestro, ¿quién tiene la culpa para que haya nacido ciego este hombre? ¿La tienen sus padres, los pecados de sus padres o sus propios pecados? Esta es la pregunta que hoy día nos hacemos muchos. La pregunta que muchas familias se hacen hoy día, muchas familias que se encuentran principalmente en el sufrimiento. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué sucede todo esto? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué no se frenan los contagios? ¿Por qué tantos muertos aquí en Italia, tantos muertos en China, tantos muertos en España? ¿Por qué ha iniciado así, en una forma agresiva, este virus? ¿Por qué todo esto, Señor? ¿De quién es la culpa? ¿De quién es la culpa, Señor? Yo, de verdad, de experiencia propia, ayer tuve la triste noticia de saber que un presbítero de una Missio Gentes en Viena pasó al Padre, el Padre Manuel. Y yo decía, ¿por qué él? ¿Por qué él y no yo? ¿O es que acaso él es más pecador que yo?
¿Por qué las 700 personas, más de 700 personas que mueren diariamente en Italia? ¿No? ¿Por qué ellos y no yo? ¿Por qué ellos y no nosotros? ¿Acaso ellos son más pecadores? ¿Cuál es el motivo de la muerte de estos hermanos? ¿Sus pecados o los pecados de sus padres? ¿O el pecado del mundo? ¿Cuál es el motivo por el cual Dios está permitiendo todo esto? Y esto es muy serio, hermanos. La respuesta nos la da el Señor y es un consuelo, un bálsamo para el corazón. La respuesta nos la da el Señor, como se la da a sus discípulos, que buscando una respuesta teológica encuentran el corazón de Cristo, encuentran el centro de la misión de Cristo. Dice Cristo, ni sus propios pecados ni los de sus padres tienen la culpa. Nació así para que el poder de Dios resplandezca en él, para que se manifiesten en él las obras de Dios. Este es el motivo. Este es el verdadero motivo. Esta es la respuesta que el Señor nos da a nosotros. Muchos de nosotros estamos encontrando tantas respuestas a partir de este sufrimiento concreto. Y que es difícil entenderlo, y que es difícil aceptarlo. Pero tantos de nosotros estamos recibiendo muchas respuestas a partir de esta desgracia, a partir de la desgracia de otros, a partir de tantas muertes. Y estamos reconciliándonos con nuestra propia vida, con nuestra propia historia, con la familia, etc. Estamos empezando a conocer, como he repetido tantas veces durante estos días, estamos tomando conciencia del sufrimiento. Para Jesús el problema no es el pecado. ¿Quién es el culpable? El problema es que somos ciegos. El problema es que el hombre, por sus propias fuerzas, no llega a contemplar el rostro de Dios. No es capaz de ver a Dios presente en cada acontecimiento. La respuesta de Jesús es simple. Nos invita a creer que todo esto sucede para que se manifieste el poder de Dios. Este manifestarse, que es el mismo verbo que usa para epifanía, etc., o teofanía, este verbo faneró, que es el verbo que usa el texto griego, que es mucho más que manifestar, es resplandecer, es revelar, es hacer público, es poner de manifiesto, es que sea visto, es dar a conocer. Esta es la clave, porque en el fondo Cristo está diciendo, el motivo aquí no son los pecados de nadie, esto sucede para que yo me revele, para que dejen de ver con los ojos de este mundo, para que vean la verdadera luz. Dice, mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Y esto es la verdadera curación. Esta es lo que realmente quiere curar el Señor. No los ojos físicos de este hombre, sino los ojos del corazón, los ojos del ser. Luego continúa Jesús y dice el Evangelio, dicho esto, escupió en el suelo, hizo un poco de lodo y lo extendió sobre los ojos del ciego. A cualquiera que le ponen barro en los ojos, si es un ciego, le fastidia, ¿verdad? Pero en este signo, Cristo está realizando una cosa muy importante, que es una nueva creación. Coge la tierra, ¿no? La mezcla con la saliva. Muchos de nosotros sabemos lo que significa esto. Es la predicación de Cristo, que se mezcla con nuestro barro, con nuestra miseria, con nuestra pobreza, y viene puesto en los ojos. No podemos reconocer al enviado, no podemos reconocer a Jesús si no tenemos esta experiencia, si no toca nuestro barro, si no toca nuestra tierra, si no toca nuestra vida. Esta es la nueva creación, es lo mismo que sucede en el Génesis. Cuando Dios crea al hombre, coge del barro, coge de la tierra, del polvo. Este mismo gesto está haciendo Jesús para mostrarle al hombre la nueva creación, el verdadero Dios y el verdadero hombre, Cristo el Señor. Esto es importante, porque a muchos de nosotros Cristo en este momento nos está poniendo barro en los ojos.
y bendito sea por eso. Y bendito sea por eso. Luego le da un imperativo, le da un mandato. Ahora vete y lávate en el estanque de Siloé, que esta palabra significa enviado. El ciego fue, se lavó y cuando regresó ya veía. Esto es el camino, es el triunfo de la luz, como decíamos antes. Es el retornar a nuestro bautismo. Va y lávate. Vete y lávate. Estas son las aguas del bautismo, las aguas de la regeneración, las aguas de la purificación. Es necesario que en este tiempo nosotros hagamos esta teshuvá, este retorno a nuestro bautismo, a nuestra verdadera identidad, a lo que significa ser cristiano, a lo que significa ser bautizado, ¿no? Como decía, para que este ciego se transforme en un modelo de este itinerario, de ir a lavarnos, de retornar a nuestro ser cristiano, sin miedos, porque el Señor se dejará encontrar de aquellos que lo buscan con sincero corazón. Y luego Cristo invita a este hombre, como decía antes, invita a este hombre a hacer este camino, a hacer este itinerario de fe, que concluirá con la profesión de fe que hará este ciego al final. Luego, desde la curación, este hombre viene interrogado por muchos. ¿Y cómo has conseguido ver?, le preguntan. ¿Cómo es que tú, siendo un pobrecillo, un ciego que estaba allí a pedir limosna, ¿cómo es posible que ahora veas? ¿Es posible que un pecador viva de la gracia de Dios, pueda vivir en la gracia, pueda pasar de las tinieblas a la luz? ¿Es posible esto? ¿Es posible que un ciego pueda ver? Y él responde, este ciego inicia ya un itinerario, que es el itinerario ontológico de conversión. Dice, ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de lodo con su saliva, me lo extendió sobre los ojos y me dijo, vete a lavarte, etcétera, etcétera, etcétera. Yo fui y me lavé y comencé a ver. Responde con el hecho físico, porque lo primero que reconoce este hombre es la humanidad de Jesús, que no es un fantasma, es una realidad, es concreto Jesús. Me ha curado este hombre. Pero no es solo eso lo que quiere proyectar en el Evangelio. Hasta ese punto no sabe bien quién es todavía, no sabe todavía quién es realmente Jesús. Luego dirá que es un profeta. Sí, este profeta se llama Jesús. Este profeta nos abre a una cosa mayor. Entonces empieza ya un grado, poco a poco, empieza a reconocer algo distinto en este hombre que lo ha curado. Inicia este periodo de conversión, de retorno. Luego, para buscar testigos de este hecho, llaman a sus padres, a los padres de este ciego, los cuales también son una figura para nosotros, porque estos padres se avergüenzan, temen, tienen miedo de decir que verdaderamente su hijo ha sido sanado, de dar gloria a Dios, y todo lo hacen por miedo a los judíos, por miedo a los fariseos, por miedo a perder la religiosidad, por hacer estas tratativas, el querer no perder un estatus social. Dice, responden, de hecho los padres, pregúntenselo a él, al ciego, al que era ciego. Ya tiene edad suficiente. Sabéis que en Israel, en el tiempo de Jesús, las enfermedades eran maldiciones. O sea, para los padres era un hijo muerto. ¿Te parece lógico que un hijo que tiene sus padres vaya a pedir limosna? Porque para ellos ya era un hijo muerto, porque era un hijo enfermo. Era el signo de una maldición. Y tantos de nosotros muchas veces vemos los dones de Dios no como lo que son, sino como una maldición, sino como una cosa que nos fastidia, que nos da fastidio, de la cual nos avergonzamos, de la cual tenemos miedo de manifestar, de decir la verdad. Es así lo que el Señor nos quiere decir hoy. No seamos como los padres de este ciego, que se avergüenzan y por miedo, por perder
la religiosidad, por perder, qué sé yo, el derecho en la sociedad, el estatus, tuvieron miedo. Nosotros no nos quedemos así. ¿eh? Y luego empieza este diálogo bellísimo entre los fariseos y este hombre, ¿no? Dice, yo no sé si es pecador. Está hablando de este hombre. Yo no sé, que habla de Jesús, ¿no? Yo no sé si es pecador. Lo único que sé es que yo antes estaba ciego y ahora veo. ¿Mm? Les dice la verdad, no se avergüenza de lo que ha pasado, defiende lo que Cristo ha hecho por él. Y esto es muy importante. Nosotros muchas veces por miedo nos avergonzamos y perdemos el don que Dios nos ha dado. Perdemos tantas maravillas que ha hecho el Señor por nosotros. Es verdad. El ciego tiene el deber de defender esta experiencia. ¿Y cuál es esta experiencia? De que antes era ciego y ahora veo. Que antes estaba muerto y ahora vivo. Que no sabía dónde ir y ahora soy consciente. He comenzado a ver. Y allí inicia ya la verdadera curación de este ciego. Porque este ciego viene expulsado de la sinagoga. Es decir, pierde este estatus, pierde la fe del pueblo de Israel, viene expulsado. Esto no es solamente un hecho físico, hermanos, viene expulsado, viene puesto fuera de la sinagoga. Es decir, pierde la dignidad de elegido, del pueblo elegido. Pero esto es importante porque en este momento Jesús sale a su encuentro y tiene este diálogo todavía más precioso, todavía más íntimo. Dice, llegó a oídos de Jesús la noticia de que lo habían expulsado de la sinagoga por haber defendido todo esto, por haber defendido este hecho. Dice, Jesucristo le pregunta, viene este escrutinio bellísimo, ¿crees en el Hijo del Hombre? Respondió el ciego, dime, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Todavía no lo reconoce, todavía es ciego, todavía es ciego. Impresionante. Jesús le dice, ¿lo estás viendo? Es el mismo que habla contigo. Soy yo. Dice, y el ciego le responde, creo, Señor. Y entonces exclamó Jesús, yo he venido a este mundo para hacer justicia, para dar vista a los ciegos y para privar de ella a los que se hacen la ilusión de ver. Esto es lo que quiere el Señor para nosotros. La fe. Este es el camino que hace este ciego, este es el camino que nos invita el Señor a hacer, a vivir en este tiempo a nosotros, prepararnos para la Pascua, porque muchos de nosotros estamos realmente experimentando la fe en este tiempo. Están metiendo a prueba nuestra fe. Dejemos que el Señor nos responda. Dejemos que el Señor, a través de su palabra, nos consuele, nos haga justicia. Dice aquí el Evangelio, que nos dé la vista, que nos regale la verdadera revelación, que es contemplar el rostro de Dios y de hacernos partícipes del sufrimiento de los otros. En este tiempo ofrezcamos nuestras oraciones, sobre todo por aquellos que están llorando a sus seres queridos, por aquellos que no tienen ni siquiera la posibilidad de despedirse de sus seres queridos, aquellos que simplemente vienen cremados y puestos en el cementerio, sin ni siquiera recibir una oración. La situación es muy trágica, es muy difícil de dar una palabra de esperanza, pero el Señor nos consuela, pero el Señor nos pone en guardia, nos despierta del sueño, como decía San Pablo a los Efesios. Despertemos del sueño. Cristo está presente en todo esto. Dios está en medio de nosotros, se manifiesta con mucha potencia para que en nosotros se haga presente esta luz, para que nosotros seamos el misterio de la Iglesia. La Iglesia está llamada a ser luz del mundo. Es como la luna, decían los santos padres. La luna que recibe la luz del sol y la proyecta en medio de las tinieblas. Porque la luna sabemos que no tiene luz por sí misma. La recibe del sol y la proyecta en medio de la oscuridad. Que sea esto la Iglesia, que seamos esto nosotros. Que esta sea la verdadera curación de nuestra ceguera.
No tengamos miedo, no perdamos la esperanza. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz domingo a todos.